Un blanqueo es una oportunidad única, aunque en Argentina se te da cada 5 o 10 años, para regularizar activos que no hubieran estado declarados. Esto principalmente implica que el fisco te perdona todos tus pecados. Y si bien a Michael blanquear le costó bastante caro, vos podrías hacerlo gratis o pagando muy pocos impuestos. En términos simples, un blanqueo te va a permitir hacer aparecer plata que no tuviste declarada y por la cual no pagaste impuestos cuando la generaste o cuando te correspondía. Y una de las novedades que trae este blanqueo es que quienes blanqueen $100.000 o menos podrán hacerlo sin pagar ningún impuesto. Por otra parte, los que tengan que blanquear montos superiores podrán pagar un monto que es bastante bajo. Va desde el 5% para los que ingresen en la primera etapa hasta el 15% para quienes lo hagan en la última. Igualmente, si esta es tu situación, existe la posibilidad de no pagar ningún impuesto invirtiendo en ciertos activos especiales. En cualquier caso, los montos son muy bajos si los comparamos con lo que realmente hubiera pagado un contribuyente que hizo todo bien y que cumplió. Y esto, entendiblemente, termina generando mucha indignación porque al final quienes hacen las cosas mal terminan beneficiándose más respecto de quienes cumplieron en tiempo y forma con sus impuestos. Ahora, una de las grandes ventajas que tienen los blanqueos es que se perdona la falta de declaración y pago de impuestos. De esta manera se lo libera el contribuyente de las sanciones económicas y penales que le hubieran correspondido. Entonces, quien blanquea libera o limpia su pasado de alguna forma y evita cualquier sanción a futuro por no haber facturado sus ingresos o por no haber declarado los bienes que tenía. A cambio de esto, lo que busca el gobierno es darle mayor dinamismo a la economía. Y esto sucede porque cuando las personas tienen sus bienes declarados pueden volcarlos a la economía, sea comprando cosas o invirtiendo. Por eso son tan comunes los blanqueos, ya que favorecen de cierta forma el crecimiento del país. Y hay un punto central de este blanqueo y que no lo habíamos visto anteriormente, y es que quienes blanqueen podrán, además, adherir a un régimen que les va a dar estabilidad fiscal. Y este punto se incorporó porque en el último blanqueo, que fue en la época de Macri, muchos asumieron que los impuestos iban a bajar, principalmente el impuesto sobre los bienes personales, ya que junto con el blanqueo viene una ley de reducción de este impuesto. El problema fue que luego cambió el gobierno y quienes habían blanqueado terminaron de vuelta pagando más de lo que suponían porque les cambiaron otra vez la ley de bienes personales. Por eso, esta vez, además del blanqueo, se dispone un régimen especial de ingreso de bienes personales que permite anticipar el impuesto y obtener estabilidad fiscal hasta el año 2038. Entonces, con este régimen hacen un pago único que les cubre el impuesto hasta el año 2027 y obtienen seguridad de que de ahí en adelante y hasta el año 2038 no pagarán por este impuesto o por otros impuestos patrimoniales una alícuota mayor al 0,25% anual. Ahora sí, analicemos en detalle de qué se trata este blanqueo 2024. Lo más importante que tenés que entender es que los bienes que se pueden blanquear en esta oportunidad son aquellos que hubieras tenido al 31 de diciembre de 2023. Y esto trae algunos problemas porque ha pasado mucho tiempo entre la fecha de blanqueo, que es la que te acabo de contar, o la fecha a partir de la cual tiene vigencia la ley. Comienza en julio de 2024. ¿Qué te parece si dejamos estas dificultades para el final y vemos ahora quiénes pueden blanquear y cuándo pueden ingresar a este régimen? Van a poder adherir al blanqueo las personas físicas, las sucesiones, las empresas y también los fideicomisos. Ahora, hay ciertos sujetos que no van a poder regularizar su situación con este blanqueo. En primer lugar, tenemos los funcionarios públicos en ejercicio y aquellos que hayan ejercido la función pública durante los últimos 10 años. La ley enumera específicamente cuáles son los funcionarios de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes, incluyendo aquellos que sean funcionarios en entidades autárquicas, como por ejemplo las universidades, y también se prohíbe la adhesión al blanqueo por parte de sus familiares, entre los cuales se incluyen ascendientes, descendientes y colaterales hasta el 2º grado por consanguinidad y también por afinidad. Por otra parte, también se excluyen del régimen aquellos sujetos quebrados, a los condenados por ciertos delitos y también a los beneficiarios de planes sociales. Ahora, una de las dudas más comunes es cuáles son los bienes que se van a poder regularizar. Ya tenemos claro que se trata de aquellos que tenías al 31 de diciembre del 2023, pero veamos en específico qué tipo de bienes pueden ser y qué condiciones pone la ley para blanquear cada uno de estos. En principio y como norma general serían susceptibles de blanquear aquellos bienes que no pagaron impuestos o no se declararon al momento de su generación, lo cual es el caso típico de subfacturación o de ventas en negro, y en segundo lugar aquellos que, si bien podrían haber pagado impuestos al momento de generarse, como pueden ser los ingresos en relación de dependencia, no terminaron declarándose de forma posterior en bienes personales cuando el contribuyente le hubiera correspondido. Respecto a este caso, lo importante es entender cuándo se tiene la obligación de declarar y cuándo no. Cada año quedan obligados a declarar bienes personales aquellos sujetos cuyo
patrimonio supera el mínimo no imponible vigente del impuesto, el cual para 2023 era de 27 millones de pesos, pero con la nueva ley se actualizó a 100 millones de pesos, aquellos sujetos que se encontraban inscriptos en el impuesto, aunque su patrimonio no supere este monto, y también aquellos sujetos que hubieran obtenido ingresos en un mismo año por un monto superior al piso que indica la ley para presentar una declaración informativa. Entonces, si te correspondía declarar y no realizaste las presentaciones correspondientes, si obtuviste ingresos y no los facturaste o no los declaraste, o si presentaste tus declaraciones en tiempo y forma pero omitiste alguna cosita, este blanqueo podría ser una muy buena oportunidad para purgar tus pecados, hacer aparecer estos bienes y de paso tener la oportunidad de hacer uso libremente de estos fondos. Un tema que también me parece fundamental es cuándo y cómo podés entrar al blanqueo. Para esto la normativa establece 3 etapas. Cada etapa se divide en 2 plazos o partes muy importantes. La primera es aquella para manifestar o avisarle al fisco que vas a entrar al blanqueo, y al mismo tiempo de manifestar tu voluntad de adherir, tenés que ingresarle al fisco un 75% de lo que esperás que vaya a ser el impuesto de regularización que te corresponda. El segundo plazo o la segunda parte de cada etapa es el vencimiento que tenés para efectivamente presentarle la declaración jurada de blanqueo a la AFIP y pagarle el remanente del impuesto especial de regularización. Este impuesto podrá ser del 5%, del 10% o del 15%, según cuál sea la etapa en la que ingreses, pero existen ciertas condiciones que podrían evitarte el pago del mismo. En cualquier caso, la etapa 1 es la más importante de todas, ya que es la única en la cual vas a tener la oportunidad de blanquear efectivo. Hasta hoy, el plazo de adhesión de la etapa 1 vence el 30 de septiembre. De todas maneras, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de prorrogar este plazo y es muy probable que lo haga. El hecho de que la ley divida las etapas en 2 partes es para que por un lado puedas adelantar la recaudación y por el otro tengas tiempo para preparar la información y determinar con precisión cuál va a ser la declaración jurada del impuesto. También hay que tener en cuenta que cuando el monto a blanquear no supere los $100.000 no corresponderá abonar ningún impuesto y tampoco va a corresponder hacerlo cuando los fondos se depositen en cuentas especiales y se mantengan en las mismas o se realicen inversiones habilitadas por el Ministerio de Economía. Veamos ahora de qué se trata la etapa de manifestación y cómo se calcula el 75% del impuesto que deberías ingresar. Es muy importante tener en cuenta que el impuesto y su anticipo se ingresan en dólares americanos. Al momento de manifestar la voluntad de adherir al blanqueo, deberá ingresarse el 75% del impuesto correspondiente, que era este 5, 10 o 15% que te conté más temprano, y es muy importante no estimar en menos este anticipo del 75%, ya que en caso de subestimarlo, la ley te obliga a pagar una penalidad del doble del valor que subestimaste. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que una persona tiene aproximadamente $200.000 al 31 de diciembre de 2023. Como quiere entrar en la etapa 1, va a tener que pagar un impuesto del 5% sobre todo el valor de sus bienes no declarados que supere los $100.000 de franquicia. Entonces, como tenía 200, va a pagar el impuesto sobre 100.000, por lo tanto le corresponderá pagar $5.000 de impuesto. De esta forma tendrá que manifestar su voluntad de adherir previo al 30 de septiembre, con lo cual deberá ingresar $3.750 en esta fecha. Posteriormente y previo al 30 de noviembre deberá presentar la declaración jurada del impuesto e ingresar la diferencia, que serían los 1.250 restantes. Sin embargo, al realizar los cálculos para determinar el valor de sus inversiones, esta persona descubre que en lugar de 200.000, sus inversiones valían $220.000. Esto implica que sobre $20.000 no calculó ni pagó el anticipo. Cuando realiza la declaración de sus bienes en noviembre, además de ingresar los 1.250 que tenía pendientes del anticipo, tendrá que ingresar el impuesto correspondiente a los 20.000 adicionales y también deberá ingresar la penalidad. Entonces, en septiembre pagó $3.750. En noviembre deberá pagar los $750 que le faltaron en el anticipo, los $750 de penalidad, que son el doble de estos que te comentaba recién, y los $1.500 correspondientes al 25% restante. En total, esta persona estaría pagando $6.750, cuando en caso de que hubiera determinado bien el anticipo, hubiera pagado solamente $6.000. Tengan en cuenta que cuando se regularicen menos de $100.000, tampoco se pagará ningún anticipo. De esta manera, cada etapa tiene una fecha límite para realizar la manifestación de adhesión y pagar el anticipo, y otra fecha límite para realizar la declaración jurada del impuesto y el pago del saldo correspondiente. Y si bien la etapa en la cual entras queda definida por la fecha en la cual presentes la manifestación y pagues el anticipo, el hecho de no presentar la declaración jurada correspondiente a esa fecha implica que se cae dicha etapa y que pasarías a la siguiente. Por ejemplo, si yo manifestara que voy a adherir al blanqueo el 15 de octubre,
Eso significaría que ingreso en la etapa 2. Por lo tanto, deberé presentar la declaración jurada y pagar el impuesto correspondiente hasta el 31 de enero de 2025. Si yo no alcanzara a hacer esto previo a dicha fecha, eso significa que automáticamente pasaría a la etapa 3. Y un punto muy importante a tener en cuenta es que no solamente se presenta una declaración jurada y se paga un impuesto, como sucede con la mayoría de los impuestos en Argentina, sino que además debes adjuntar la documentación correspondiente que acredite la titularidad de los bienes al 31 de diciembre y la evaluación de los mismos. Esto puede llegar a ser bastante complejo a nivel sistema y no me quiero imaginar cómo va a funcionar la página de AFIP al vencimiento de cada una de las etapas. Veamos ahora cuáles son los bienes que pueden blanquearse. El más obvio, el activo más obvio que se puede blanquear es el dinero en efectivo. Y como es un bien altamente fungible, para evitar que se blanquee más dinero del que realmente una persona tiene y de esta manera evite pagar impuestos a futuro, la ley establece algunas condiciones especiales para poder blanquearlo. De esta manera, el dinero en efectivo en el país deberá depositarse en cuentas especiales, las cuales pueden abrirse en instituciones bancarias o en ALICS, y deberá mantenerse en las mismas hasta la fecha de vencimiento de la manifestación de adhesión de la etapa 1. Recordemos que esta fecha por ahora es el 30 de septiembre. Por otra parte, el dinero en el exterior deberá depositarse en instituciones financieras del exterior y podrá transferirse a estas cuentas especiales del país en caso de que quieran aprovecharse alguno de los beneficios. Y además de efectivo podrán blanquearse inmuebles en el país y en el exterior, bienes muebles de todo tipo, créditos, derechos e intangibles de cualquier tipo y naturaleza, y también criptomonedas, criptoactivos y otros activos virtuales similares. Para estos también se establecen reglas especiales. En primer lugar, la ley dice que se consideran ubicados en el país aquellos activos que se hubieran tenido en proveedores de servicios de activos virtuales al 31 de diciembre. Esto significa que si estaban en un exchange que posteriormente, porque esta ley salió después, se inscribió como PSAB, los activos serán considerados activos del país y en caso contrario se considerarán activos del exterior. Ahora, cuando los criptoactivos no se encuentren bajo custodia de una entidad registrada como PSAB o con una categorización similar si es que están en una de estas instituciones del exterior, solo podrán ingresar al régimen si se entregan bajo custodia de una de estas entidades y deberán mantenerse custodiadas en las mismas hasta la fecha de vencimiento de la manifestación de adhesión de la etapa 1. Por otra parte, la ley indica que la evaluación de estos activos deberá ser el valor de mercado al 31 de diciembre o el valor de adquisición si es que este último fuera superior. Ahora veamos cuáles son las formas de evitar el pago del impuesto especial. Por un lado, quienes blanqueen menos de $100.000 quedarán eximidos de este impuesto. Ahora, si parte de lo que blanquearan fuera en efectivo, deberán depositar estos montos en cuentas especiales y una vez finalizada la etapa 1 lo podrán retirar. Para estos sujetos también será posible realizar transferencias antes de esta fecha, siempre y cuando sea para operaciones onerosas debidamente documentadas. Por otra parte, quienes blanqueen montos superiores a los $100.000 podrán evitarse el pago del impuesto depositando los fondos en las cuentas especiales que te comenté más temprano. Al mismo tiempo, deberán mantener los fondos en estas cuentas hasta el 31 de diciembre de 2025 o alternativamente podrán invertirlos en ciertos instrumentos que indicará el Ministerio de Economía. Estos sujetos deberán mantener los fondos en estas cuentas por lo menos hasta que finalice el plazo para la adhesión de la etapa 1 y en caso de que quieran retirarlos con posterioridad tendrán que pagar una retención del 5% que se hace con carácter de pago único y definitivo. Ahora quiero contarte algunos de los problemas que surgen por el hecho de que la fecha de blanqueo sea el 31 de diciembre del 23 y la vigencia de la ley comienza recién en julio del 24. Por ejemplo, muchos sujetos pueden haber consumido en julio de 2024 todo o parte de los fondos que tenían para blanquear el 31 de diciembre de 2023. De esta manera, al no poder depositarlo en las cuentas especiales, quedan afuera del régimen. Otro problema que desde ya vamos anticipando es el de los sujetos que prestan servicios para el exterior. Y esto es porque el blanqueo les daría la posibilidad de regularizar o de declarar aquellas cuentas donde recibieron fondos por sus prestaciones de servicios efectuadas al exterior. Y si bien esto los liberaría de sanciones penales y económicas por toda su actividad previa al 31 de diciembre de 2023, también les brindaría bastante exposición sobre su operatoria que probablemente continuaron realizando durante 2024. El problema acá es que si durante 2024 continuaron realizando las mismas actividades, estas faltas no quedarían liberadas de sanciones económicas ni tampoco de las penales, que son las más importantes. Y si esta es tu situación, te recomendaría ir pensando en alguna estrategia para regularizar tu situación a futuro y dejar de acumular riesgo. En cualquier caso, la cantidad de situaciones problemáticas que pueden surgir de este régimen es casi infinita y lamentablemente el tiempo para adherir cada vez es más limitado. Todos los días, hablando y escuchando a clientes y a colegas, escuchamos nuevos puntos de conflicto que parecen no tener una solución prevista en la ley
ni tampoco en la reglamentación. Por eso te invito a estar en contacto y a suscribirte al canal, porque en las próximas semanas vamos a estar organizando algunos webinars de forma tal de analizar estos puntos de conflicto y de también responder algunas preguntas que se hagan en vivo. Y si crees que esta información te resulta de utilidad, te invito también a hacerle clic a la campanita, ya que en el próximo video voy a explicar de qué se trata el régimen de anticipo de bienes personales y por qué para muchos contribuyentes creo que es una oportunidad muy importante para reducir impuestos. Que te adelanto desde ya que me parece que va a ser sumamente conveniente y que muchísimos contribuyentes lo tendrían que aprovechar.